Bueno, hoy día vamos a enfocarnos en una temática que es muy demandante, muy necesaria y que ha sido todo un desafío para los psicólogos, para la psicología en el último tiempo, y que creo que reviste de una importancia social medular y que tiene que ver con el trabajo de lo que los psicólogos clínicos podemos hacer en el ámbito de los tribunales de familia. Entonces aquí empiezan a darse la mano los elementos de lo que es el ámbito judicial con lo que es el ámbito clínico, y los que están insertos en esto son las familias y muchas veces los niños, ya los integrantes de nuestra sociedad. Un tema de mucha importancia, de mucha responsabilidad y que no es tan fácil y que vamos aprendiendo en el hacer. Y desde ahí nuestro instituto ha estado trabajando con tribunales de familia ya desde hace algunos años, conociendo primero, aprendiendo muchas cosas y haciendo propuestas y teniendo como intervenciones que han venido siendo como reconocidas, y por lo tanto somos uno de los centros de derivación. Y queremos hablar de esto. Y para eso hoy día estoy acompañado con dos miembros de nuestro equipo, ya que llevan largo tiempo trabajando en tribunales de familia, que son muy, muy adecuados, un aporte enorme y que tienen una vasta experiencia ya a esta altura, con casos muy diversos, muy complejos, ¿ya? Para ello estamos con Francisca Campos, que ella es psicóloga clínica, que además de ser psicóloga clínica le ha gustado siempre el ámbito de lo judicial, de lo que tiene que ver con víctimas, de lo que tiene que ver con violencia, con abuso, se ha formado en eso, y esta conexión entre lo clínico y lo legislativo, el sistema judicial, ha sido siempre de su interés, a tal nivel que además de tener su postítulo como psicoterapeuta integrativa, ya hoy está estudiando leyes para tener, lo cual a nosotros nos sirve mucho también esto de poder tener estas dos patitas, y que tiene mucha experiencia en este ámbito. Ella trabaja con niños, ya que es todo con las infancias, pero también con adultos. Y por otro lado tenemos a Javier Bahamondes, que también es un psicólogo clínico, magíster en psicoterapia integrativa y que tiene harta vocación social, ha trabajado en entidades públicas, privadas, ha estado en el equipo nuestro, le interesan además distintas poblaciones, los adultos mayores, los niños, muy involucrado en temáticas sociales, y que ha sido parte de nuestro equipo que trabaja en tribunales. Por lo tanto, también es un gran aporte, ha generado algunas estrategias, algunos recursos para poder lidiar en esta realidad que espero que vayamos como conversando. Entonces, la idea es que conversemos de qué es esta realidad, qué es lo que nos pasa, qué desafíos. Yo pues quizás partiría con eso, con la primera pregunta, que es, ¿qué desafíos, les voy a juntar dos cosas, qué desafíos encuentra un psicólogo clínico al tener que trabajar en el ámbito de tribunales, específicamente tribunales de familia? Y desde ahí también, ¿con qué se han ido encontrando ustedes, por ejemplo, de las carencias o los recursos con que uno llega en la formación básica para poder enfrentar esta realidad que hoy día cada vez es más presente y más demandante? Voy a pedir los dos lo contesta, parta quien quiera. Por favor. Ya. Uy, desafíos. Yo creo que el principal desafío es que es un mundo totalmente distinto. Es un lenguaje distinto. Yo creo que hay uno de los primeros grandes desafíos es el lenguaje. Es entrar en un lenguaje jurídico que es difícil para el mundo que se mueve en lo jurídico, más aún para nosotros que venimos totalmente desde otro paradigma. Y a propósito de la formación como psicólogos, como psicólogas, desde que recién salimos, yo siempre creo que los pregrados nos forman para hacer un muy buen diagnóstico, difícilmente para intervenir. Creo que eso se juega mucho en la práctica y en el espacio donde tú hagas esa práctica. Entonces, salir desde un espacio de pregrado donde sabes
DCM, patología, y entrar a un mundo en donde es totalmente distinto, porque la verdad es que si bien la patología no se ocupa desde la mirada que nosotros la hacemos, hay dificultades justamente en cómo se une, cómo nosotros, como desde nuestra disciplina, llevamos y validamos nuestro lenguaje, que es utilizado y un poquito manoseado en el sistema jurídico, a propósito de los fines que desde ahí se juegan. Yo creo que esa es la principal dificultad en torno a entrar a otro mundo, en torno a entender otro mundo, que es el mundo jurídico, que en general nos intimida a las personas comunes y normales. Es intimidante también. Totalmente. Y de ahí validarse, además, desde tu rol. Yo creo que eso es. Validarse creyéndosela, y que si yo no me siento formado, no me la creo mucho, ¿sí o no? Oye, sobre eso, está interesante lo que dice la Fran, porque en el tema del lenguaje y las diferencias del lenguaje también hay diferencias culturales relevantes y profundas, ¿no? La relación con el castigo, por ejemplo. Totalmente. ¿Sí? Desde lo judicial, por supuesto, muchas veces está la idea de, bueno, pero es que me hicieron A, B, C o Z, ¿qué va a pasar con esa retribución hasta cierto punto? Algo que se escapa de lo clínico y de lo terapéutico. Es súper potente pensar de que la psicoterapia y lo clínico muchas veces recorre un camino que puede ser paralelo, pero muchas veces se aleja de cómo lo judicial se construye incluso, ¿no? Totalmente. E impacta también las expectativas que tienen los pacientes y los clientes que vienen desde ahí, ¿no? Yo creo que esa es, de hecho, como dice la Fran, una dificultad grandota. Y los pacientes y los clientes, yo voy a ampliar eso porque los clientes son tanto las partes y las contrapartes que están en el litigio como el mismo sistema. Y eso es algo que hemos venido haciendo a través del tiempo, de cómo ir también regulando el tipo de petición que nos hace el sistema judicial, qué es lo que es viable, no viable desde un punto de vista clínico, qué podemos aceptar, qué no. Eso también ha sido un poquito de psicoeducación al sistema judicial, así como ellos nos han enseñado a hacer informes distintos y una serie de cosas. Pero claro, es una demanda como complicada. Y ahí, otra de las temáticas, y que me encantaría que la contestaran ustedes desde su experiencia, porque esto no es lo teórico, esto es lo que ustedes han aprendido ahí, en donde las papas queman, trabajando concretamente. La diferencia que hay en una intervención psicoterapéutica tradicional, que es para la que nos forman o la que venimos preparados, con lo que son las intervenciones de un psicólogo clínico en el ámbito judicial y que son terapéuticas, psicoterapia, pero no es lo mismo que la psicoterapia tradicional. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué han visto? ¿Qué les pasó? Porque yo sé que se mueven muchas cosas, entonces que nos cuenten desde su experiencia. Yo creo que sí, yo creo que la principal dificultad que existe y es al comienzo del proceso terapéutico tiene que ver con la construcción de objetivos terapéuticos que sean realistas y alcanzables. Porque de esos objetivos terapéuticos muchas veces depende la alianza, la relación terapéutica que podéis tener con la persona con la que estás trabajando. Porque esos objetivos terapéuticos no se construyen únicamente desde el motivo de consulta, ¿cierto? Desde lo puramente clínico, muchas veces tú tomas el motivo de consulta, lo analizamos en sesión y vamos construyendo estos objetivos, ¿no? En tribunales de familia te dan un objetivo. Tú tienes que conseguir esto, ¿cierto? Una revinculación, desarrollo de áreas parentales. Coparentalidad, que es uno de los coparentalidad, temas más que, complejos. por cierto, ¿no? Creo que todos usan la palabra coparentalidad, nadie sabe lo que realmente significa ni la pueden definir operacionalmente. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto de inflexión súper relevante en los procesos terapéuticos que a mí me da la impresión lo hace muy único, ¿sí? Y yo creo que no... ¿Cómo decirlo? Quizás la experiencia permite, ¿no? Empezar a ajustarlo, empezar a escuchar más, empezar a integrar finalmente lo que te exige el tribunal, pero lo que espera el paciente y lo que te pide también el paciente. No solamente el paciente, sino que además también la dinámica familiar en la que se encuentra, ¿no? Y eso es lo otro distinto, porque no viene una sola persona. No, pues, son causas. Son causas con un montón de personas individuales, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay una perspectiva más cercana como lo sistémico, lo contextual, muchas veces puede dar respuesta a eso, ¿no? Pero en general las personas que estamos haciendo este tipo de terapia lo hacemos de forma individual. Entonces también ahí creo que hay espacios de conversación y de ajustes que
es difícil hacer recién saliendo del lado. Claro. Sí, pues. Yo ahí tomando un poco lo que dice Javi también, yo creo que tal como dice él, si hacemos un paralelo desde lo clínico, tenemos un paciente que llega con un motivo de consulta, que desde esa base podemos establecer cierta adherencia, probablemente más, y que llega con una necesidad o con una consulta, valga la redundancia, que a veces está un poco más clara o que se puede permitir el espacio en la terapia para poder construir esos objetivos y esa problemática, y uno tiene mayor flexibilidad. Por otra parte, en el sistema jurídico, como bien decía Javi, tenemos unos objetivos, tenemos un paciente que muchas veces no quiere venir. Para empezar, no es paciente, es un usuario que no quiere venir, que ocupa o instrumentaliza además este espacio como una forma de reiterar lo que está sucediendo en el proceso judicial, que desconoce. Yo creo que acá nosotros también muchas veces pecamos, además de desconocer los modos, los tiempos del sistema judicial. Y ahí creo que hay otra diferencia en torno al timing. ¿Cuánto dura un proceso individual? Porque tenemos que pensar que cuando estamos hablando de temáticas de tribunales de familia, estamos hablando de temáticas de violencia, de temáticas de vulneraciones de derechos, de temáticas de abusos sexuales. Son temáticas que en el área clínica son muy largas. Es una terapia que es extensa, y tribunal de familia nos deriva 6 meses, lo cual no quiere decir, porque tribunales de familia funcionan como sistema civil, no se mueve si uno no lo mueve. Entonces, nosotros nos ha tocado, yo creo que esa ha sido una de las dificultades que hemos aprendido, que uno parte y te cuesta desdibujar lo clínico hacia lo jurídico, porque al final tienes una persona con un malestar, con un dolor, con algo que está sucediendo, y uno fácilmente se va al área como de ir identificando elementos más diagnósticos desde el área clínica, que, claro, tribunal no te presiona, y en principio a veces los procesos terminan siendo acá eternos y no llegamos a los objetivos. Ahora, ahí yo creo, y además, perdón, otra diferencia, porque creo que uno trabaja en lo clínico también desde lo sistémico, o sea, desde como entender no al paciente como un individuo solo, sino como un individuo que se va situando en otros mundos. Yo creo que nosotros, terapeutas integrativos, tenemos además como uno de nuestros plus, es esa visión de trabajar desde los distintos espacios. A propósito de entendernos al paciente también como desde el modelo, podemos fácilmente ir identificándolo e incorporándolo. Pero desde lo jurídico, ese sistema se nos amplía, porque dentro de ese sistema está al lado el aparataje judicial, que significa jueces y juezas, curadores ad litem, consejeros técnicos, conceptos que son súper abstractos. Todos, por cierto, con sus propios prejuicios, con sus propios aprendizajes, con sus propias expectativas, lo cual es un temazo. Es un temazo, y todos queriendo conseguir sus objetivos. Y ahí también, en esto de que ustedes comentaban, hay una demanda distinta. Muchos pacientes, consultantes, no vienen con motivo de consulta, los mandan y nos ubican a nosotros como dentro de todo el aparataje e igualan, entonces quieren tener el argumento, que nuestros informes sirvan para su causa, que les demos la razón, que no, convencernos y todo. Entonces, claro, es como diferenciarse. Yo no soy el juez, pero lo que usted dice va a determinar, nosotros no determinamos, pero el informe no sé qué. Entonces, también el cómo se posiciona ese consultante con respecto al psicólogo es complejo, y es así como el psicólogo tiene que ir haciendo un trabajo para regularlo, el consultante también. Porque no sabe mucho de qué es y qué es lo que se espera. Y ahí, si nosotros como profesionales no estamos además capacitados y no entendemos, difícilmente vamos a poder dar respuesta también a esa necesidad. Yo creo que ahí hay otro aporte desde nosotros como centro, cómo trabajamos, que tiene que ver con esta mirada de trabajo constantemente en equipo, y como esto de que se nos amplía, que resulta un poco abrumador, ¿no? Esto que hablábamos recién de mucho, la consulta no es uno, es una gran masa. Creo que nos permite esto, cómo está diseñado el trabajo en tribunales desde acá, desde los institutos, desde cómo se van dividiendo los casos, desde que igual hay un equipo multidisciplinario, desde que igual hay un espacio de supervisión. Por supuesto, siempre hay espacios para poder mejorar y otras cosas que uno va incorporando, pero creo que eso sí nos facilita y ha hecho que el instituto se valide, que exista una lista de espera respecto de la derivación de tribunales. Creo que eso ha sido súper aportativo. Oye, y retomando ahí, me gustaría quizás como aportar algo, porque hemos criticado harto la situación y hemos dicho como un montón de nudos que son complejos y críticos.
Pero también creo que el que exista la integración de los procesos terapéuticos en tribunales de familia y en casos que son complejos, ¿no? De mucho sufrimiento, creo que también es reparador y cuidador para las personas que vienen, ¿no? Porque vienen personas y llegan personas muy dañadas, no solamente por el conflicto por el que llegan a tribunales, sino que también por el funcionamiento de tribunales, ¿no? Totalmente. Decíamos recién de que existe una concepción del castigo, ¿no? Que es súper distinta a lo que nosotros pensamos, lo que es el castigo desde lo psicológico. Y creo que el poder llegar a un espacio en el que, si bien existen como objetivos más o menos rígidos, ¿cierto? Pero que igual uno intenta integrar al individuo en este proceso, en que los motivos de consulta se puedan construir hacia la consecución de esto, de lo que pide el tribunal. Creo que ofrecerles un espacio de cuidado a estas personas que vienen de contextos muy complejos y de mucho sufrimiento, creo que es bonito. Pero no solamente es bonito, es necesario. Es necesario y no estaba tan articulado o tan claramente conceptualizado como una necesidad. Ahora, yo diría que lo sabemos, se ha validado, se está planteando como necesidad y estamos todos construyendo el cómo hacerlo mejor, porque no está lejos de estar terminado. Y en ese contexto, ¿con quiénes, cuáles han sido las dificultades o con quiénes más les ha costado lidiar y todo? Porque tenemos, como decía la Fran, que están los jueces, están los curadores al ítem, están los consejeros técnicos, están los abogados, están los organismos, además, que los centros de derivación y todo, y donde hay distintas cosas, y en esto de tener los espacios, a mí me llama la atención que muchas veces cuando me ha tocado estar por diferentes casos de tribunales recibiendo a las partes, pero recibiendo a los abogados, que también los abogados, por un lado, tienen un área de dificultad, pero por otro lado uno puede ver cómo muchas veces necesitan también la ayuda para poder procesar y llevar adelante casos, porque ellos también se desgastan en este cuento. Cosa parecida le ocurre a los jueces, entonces como ver los distintos lados. Pero ¿cuáles son las dificultades con quienes les ha costado más lidiar de estos personajes, de estos intervenientes en los procesos de tribunales? ¿Todas las anteriores? ¿Para qué ponerlo cuando puede poner? Totalmente. Uy, bueno, quizás es porque personalmente a mí me gusta mucho este espacio, o sea, hay una cosa así como media contrafóbica de que me da mucha adrenalina y mucha ansiedad estar ahí, porque me ha tocado comparecer personalmente como a punto de entrar a la sala y al mismo tiempo hay algo muy como atractivo que me parece de poder darle voz a nuestros pacientes, ¿no? Pero si tuviera que elegir dentro de todos estos personajes, al menos con los que yo particularmente he tenido más roce, han sido con los abogados, los logro manejar. Creo que logro alinearlos de tal manera que bajemos un poquito esa instrumentalización. Hay algunos más difíciles que otros, pero sorprendentemente es con las figuras que están dentro del aparataje judicial que tienen que jugar un rol protector en torno principalmente a nuestras infancias, que son los curadores ad litem y los consejeros técnicos. Porque muchas veces son la piedra de tope. El curador ad litem, como para poner un poquito en contexto, es el abogado del Estado que tiene que estar por mandato, ¿no? Cada vez que se están discutiendo algunos derechos que involucran las infancias. Entonces el Estado lo pone y cada parte podrá atender a su abogado particular, pero siempre va a estar el curador ad litem o la curadora ad litem. Y por otra parte, el consejero técnico es aquel profesional que está desde otro espacio, nosotros psicólogos, trabajador social, que aconseja al juez, ¿no? En estos temas más técnicos. Y esas dos figuras son primordiales dentro del tribunal de familia porque son justamente los que le van a poner la voz más cercana a nuestra disciplina, no solo a las infancias, sino que también al sistema familiar, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta dinámica y salir, como decía Javi, como de esta dinámica del castigo, de lo retributivo, y son con las que más hemos tenido tope, como diferencias, sesgos, como que no logramos validar, como que necesitamos. A veces nuestro informe no tiene tanto peso en lo judicial como por cómo está diseñado el sistema, y entonces son ellos los que nos pueden permitir ajustar, los que conocen la normativa y podrían justificarlo, y terminan siendo piedras de tope en el conflicto. Y yo no sé, te pregunto a ti, Javier, a propósito de lo que señala la Fran, que mi impresión es que además hay diversidad de formaciones base, tanto en los curadores ad litem como en los consejeros técnicos. Entonces,
una de las razones que puede explicar esto, yo creo que uno es la premura del tiempo y todo, por ejemplo, del consejero, qué le pasa o no le pasa al juez para que lea los informes, pero además yo siento que mi impresión es como que hay falta de una formación más acabada de lo que es la infancia, de lo que son las dinámicas detrás. Entonces, si no tienen ese elemento que es más bien del ámbito nuestro, digamos, es como complicado. Entonces tienden a funcionar desde lo que es las dinámicas judiciales, pero no ven esto otro. Y ahí es donde tenemos que entrar en este diálogo que puede ser un pelito más diletante. Tengo una historia bien interesante con eso. Hace varios años atrás, con Ramiro Ramírez, teníamos una consultora que se llamaba Puentes Consultores. Y con Puentes hicimos algunos cursos para la Academia Judicial, enfocado efectivamente a consejeros técnicos, de tipo, ¿cómo se llama?, de infancia, ¿cierto?, de como diagnóstico clínico, etcétera. Y había de todo, ¿cierto? Había gente que son asistentes sociales, trabajadores sociales también, algunos psicólogos. Pero esto fue hace mucho tiempo y no sé realmente si esto se ha seguido realizando o no, o si los cursos que se realizan también cuentan con algún tipo de certificación, o si, por ejemplo, hay alguna suerte de como construcción más desde lo institucional, ¿no? Es decir, necesitamos que se desarrollen este tipo de competencias o conocimientos con respecto a... Pero la impresión que me quedé yo es que no había mucho conocimiento previo, realmente. Es que yo creo que eso es un poco, que bueno, quizás esto podríamos hacerlo como sugerencia, que es como Totalmente. que tengan un conocimiento previo que les permita articular lo que es la causa que se está tratando, el sistema judicial, pero ver los elementos que me ayudan a ponderar y todo, y que eso podría ser un trabajo más fluido en todos los ámbitos, pero sí, yo siento que ahí es como que hay que desgasta más el trabajo con ellos porque tienes que hacer una pega de formación, de información, de bajar malas concepciones, entonces ahí te dilata en un momento en que además ellos están justo en el momento en que se están definiendo cosas, que la audiencia hay que ver el informe, entonces tampoco tienes tanto tiempo para ahí tramitar toda esa información. Ahora, dentro de las problemáticas en estos años que hemos venido trabajando, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales problemáticas de consulta que se han venido decantando o que han venido derivándose de los tribunales de familia? ¿Han visto variación a través del tiempo de eso? O sea, la coparentalidad es como lo típico, Siempre. ¿no? Sí, desde el día uno. Pero hoy se llama coparentalidad más claramente. Antes no, antes como eran las problemáticas y se veía que había que trabajar con los padres y todo lo demás. Ahora ya se instauró se pide trabajo en coparentalidad. Yo diría que ese es Yo creo que eso ha sido un avance de nuestra disciplina, como que definitivamente. se logre conceptualizar de esa manera. eso. Creo que también aquí hay como, ¿cómo decirlo? Hay temas de moda igual. Yes. ¿Sí? Ya, Cuando nosotros empezamos, yo creo que estamos trabajando en el Tribunal de Familia acá en Comperta hace como 15 años más o menos. Más o menos. Y al comienzo era pura habilidad parental. Habilidades parentales por arriba y abajo, ¿cierto? Taller de habilidades parentales. Sin realmente saber mucho qué significaba habilidades parentales, ¿no? Y por cierto, además que aquí yo creo que hay... Los psicólogos no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en qué comprar para tomar 11, ¿cierto? ¿Qué son las habilidades parentales? ¿No? Y de ahí, lo siguiente, ¿qué es la coparentalidad? ¿Cómo la podemos definir operacionalmente? ¿Cuáles son efectivamente estas habilidades o de qué se trata la coparentalidad? Y yo creo que nadie sabe realmente sobre esto, ¿no? Que existe una idea amplia y básica de, bueno, tiene que ver quizás con cómo se conjugan las estrategias de crianza, cómo se enfrentan los conflictos que existen entre los padres o los cuidadores incluso. Pero ya está. Claro. ¿Cómo se informa eso incluso? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se miden las habilidades parentales? Que eso es todo un temazo. ¿Cómo se miden? ¿Quién las mide? ¿Qué habilidades? Y en contextos judiciales además, porque los ¿Cuál principales... es el que está estandarizado? Exacto, las principales pruebas para medir habilidades parentales te dicen de forma directa
esto no sirve en contextos judiciales. No, po. La mayoría de nuestra instrumental no sirve para contextos judiciales. El contexto judicial, aquellas pruebas que tiene como valoradas, porque igual la valoración en tribunales de familia es sana crítica, el juez la valora un poco a su juicio, ¿no? Con ciertos estándares, son justamente las que desde nuestra disciplina no están validadas, claro, están excluidas. Claro. Entonces, ahora, con respecto a las temáticas, comparto con Javi, yo creo que son 4 las temáticas que se mueven en tribunales, que son habilidades parentales, coparentalidad, revinculación y reparación de daños. Se pueden, creo, como agrupar en esas 4. Ahora, yo sí he visto, yo llevo poquito menos, pero tampoco tanto menos, llevo como 8 años trabajando en tribunales y las revinculaciones han adquirido cierta relevancia. Sí. Hoy día, y creo que eso es tanto una ganancia como una pérdida en ciertos aspectos. Creo que es ganancia en el sentido que se ha logrado incorporar de manera paulatina esta mirada, como a propósito del interés superior del niño, ¿no? Que es tan manoseado, de entender que independientemente de las circunstancias, de si hay o no una decisión o una manipulación de uno de los progenitores para separar al otro, como que este niño se mantuvo ausente de alguna de sus figuras y por lo tanto es necesario que el proceso sea de manera gradual y en un espacio seguro. Y creo que eso ha hecho un poco el aumento de la revinculación. Ahora, por otro lado, creo que sí se ha ocupado mucho, y eso también se ha visto en el aumento, en ocuparlo como piedra de tope justamente para poder avanzar cuando los tribunales de familias ya dictan un régimen de relación directa y regular o establecen algunos espacios o levantan cautelares y de alguna otra manera frenan a través de la contraparte. Los abogados en eso son muy habilosos en pedir revinculación. Porque eso los frena. Fran, disculpa, ahí tú tocas un punto que me gustaría preguntarte, porque, disculpa que esto no está en la pauta, lo siento. ¿Qué pasa, o qué has visto tú, o tú, Vero, también, cuando los procesos de revinculación fallan, por ejemplo? Cuando no se logran. Ahí impacta mucho como las razones y también como hacia dónde falla. Porque, por ejemplo, hay procesos que fallan, y yo creo que eso pasa muchísimo más con los niños más grandes o cuando ha habido una situación de vulneración de derechos bastante importante, en donde fallan en el sentido en que nosotros tenemos que ir a comunicarle al tribunal que es inviable la tarea que nos está dando, no simplemente porque lo intentamos y no se logró, como porque es vulnerativa, como que usted me lo proponga. Y eso es una pelea constante, porque la lógica que sucede en tribunales de familia, a diferencia de el sistema judicial en otras áreas, es que tú tienes una sentencia y esa sentencia queda firme y en tribunales de familia eso no es permanente, justamente por la circunstancia que convoca todas las dinámicas de familia. Entonces yo tengo una sentencia, pero mañana puedo ir e interponer nuevamente la demanda porque de alguna otra manera muestro que cambiaron las circunstancias. Y desde ahí es súper frustrante para uno como profesional cuando ya ha evidenciado que no hay opciones y lo ha justificado y lo ha intentado de justificar de todas las maneras posibles, habidas y por haber, y el tribunal sigue y se transforma en un victimario, se transforma en un agente victimizante. Creo que ahí una de las cosas es como que el tema de la revinculación ha ido creciendo con el tiempo, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que yo creo que también muestra el cómo nosotros marcamos postura y que tiene además algo que de lo cual yo me siento satisfecha a pesar de que tiene su lado de dulce y de gracia. Porque originariamente cuando esto parte, el tribunal sentencia y hay que revincular. Los primeros pasos, cuando nosotros empezamos a mirar, a vernos con los casos que llegaban y veíamos que de repente no estaban las condiciones para revincular, y nosotros empezamos de a poquitito a mostrarle a los tribunales, ¿sabe qué? No podemos, hay que hacer esto antes, hay que hacer esto otro, y si no, no podemos. Y empezar a ser reconocidos y validados, que teníamos que darnos un tiempo para evaluar si es que estaban las condiciones de revinculación o no. Ese yo siento que fue uno de los primeros logros. Un segundo logro fue el que nosotros pudimos posicionar el hecho que la revinculación no necesariamente tengo que ver presencialmente o es que este progenitor tiene que ver al niño o niña, sino que yo puedo revincular con la familia, puedo revincular a través de cartas, puedo revincular a través de videos, puedo revincular a través de llamadas telefónicas, y a veces puedo llegar hasta ahí en la revinculación y no más. Y eso también lo hemos ido reconociendo, hemos sido reconocidos y validados. Hay algunos jueces que no, algunos tribunales que no, pero los tribunales que nos derivan saben que nosotros vamos a hacer eso.
Y claro, cuando uno ya llega a no es posible, bueno, ahí tenemos que ver el bienestar superior del niño, todos son temas complejos aquí y en la quebrada del ají, pero yo no sé si ustedes lo valoran así, pero creo que ha sido como gradual y que ha sido un poco de este aprendizaje que hemos ido teniendo y siendo reconocidos y dando argumentos sólidos para que nos permitan el validar eso y siendo también, creo, súper creativos en términos de, no sé, por ahora último estabas en uno de los casos en que estabas participando tú, en que era todo un cuento de el que había que mandar a hacer un video para que la niña viera al papá, entonces además fue todo, porque el papá era bien especial, hubo que hacer toda una preparación para que él pudiera hacer el video, para que según la edad de la niña, esas cosas antes uno no las veía en tribunales y han sido producto de acá, digamos. Y yo ahí agregaría también que creo que también ha sido un aporte desde acá, desde el espacio, que también las revinculaciones se entendían como tu papá, tu hija, y esa es la revinculación, y eso no es la revinculación, o sea, como dices tú, necesito primero evaluar al niño individualmente, pero también necesito evaluar al padre con el que voy a revincular y necesito al otro cuidador. Entonces, tribunal hacía mucho, eso sí me pasaba a mí al principio, que derivaba, o sea, estoy hablando cuando partí, y era papá-hijo, que es como la dinámica más común, o mamá-hijo, y nadie más, y entonces tratabas de citar a la contraparte en esta situación conflictiva que en general no quiere, y era, es que yo no estoy citada, y uno se enredaba en cómo le pido al tribunal que necesito a la otra parte, y creo que hoy día nosotros manejamos mejor ese desde el lenguaje, desde, bueno, vamos a mandar un escrito y decir que esto es condicionante, y que el tribunal también lo incorpore, y incorpore dentro del objetivo. La revinculación es trabajar con ambos progenitores o cuidadores, más el niño, en principio individual. Sí, po. Y en eso, fíjate que una cosa que no consideramos dentro de los personajes o de los actores, los intervinientes con los cuales uno puede tener problemas del trabajo y todo, se los voy a tirar así de uno. ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestros colegas? Ya ves cómo es. Hay de todo. Hay de todo. Porque muchas veces en el sistema de tribunales de familia llegan las causas y los intervinientes están o sea, han sido evaluados en otros contextos o están en terapia con otros profesionales y somos nosotros los que tenemos que vincularnos con el que hizo el informe o con el quien está tratando al papá, a la mamá, a la tía, a la hermana, al niño, a la niña y tenemos que buscar ese contacto. ¿Qué les ha pasado ahí? Uy, no sé, ¿quieres darle? Sé que he tenido experiencias de todo tipo. Creo que lo más complejo realmente son los informes periciales, más que con los colegas que están tratando o que están haciendo terapia. Porque los informes periciales intentan, creo yo, esta es una hipótesis mía, puedo estar súper equivocado, me detienen si eso es así, por favor no me funen. Tienen un objetivo, ¿cierto? Y el objetivo es establecer una verdad, un hecho. Cuando muchas veces estas dificultades, cuando las vemos desde lo terapéutico, no tiene que ver tanto con el hecho objetivo duro y puro, ¿no? Tiene que ver con significaciones, tiene que ver con interpretaciones, tiene que ver con cómo esto me afecta y impacta, ¿no? En mi conducta a nivel cognitivo, afectivo, inconsciente, biológico, lo que sea. Creo que eso ha sido lo difícil realmente con los colegas, ¿no? La comunicación desde cómo se evalúa, con qué instrumentos lo están haciendo, las conclusiones a las que llegan, porque además, y esto es Vox Populi, ¿cierto? Muchos informes periciales no son objetivos. ¿No son objetivos? Totalmente. No son objetivos. Cumplen desde el pago, ¿cierto? Desde lo que desea muchas veces el usuario, el cliente o el evaluado incluso. La gente que busca a los peritos también es como, bueno, pero si el perito lo pone el papá, entonces yo también tengo que pagar un perito para que haga también y cuente mi versión, ¿no? Y ahí yo agregaría un poco la experiencia, hemos visto, lo hemos discutido en las reuniones de tribunales, nombres que se repiten, nombres de peritajes psiquiátricos, psicológicos, que son copy-paste, que varones siempre esto, mujeres siempre esto. Ahora, yo sí creo que o al menos sí he tenido experiencias donde he tenido dificultades con mis colegas. Y creo que es natural también, a propósito de lo que hablábamos al principio, de qué es esto de trabajar en tribunales. Ya existe este concepto del psicólogo jurídico, del psicólogo forense. Te puedes ir a tomar un diplomado, pero todavía sigue siendo muy incipiente y muy desde la lógica como del diagnóstico nuevamente. Entonces,
tú tienes una manera de trabajar, yo tengo otra, y tenemos psicólogos externos con los cuales están súper alineados con una de las partes y entonces han perdido la objetividad, y por otra parte entre nosotros mismos, a nosotros nos ha tocado como vernos, y creo que ahí nos remontamos a algo como que hablábamos al principio, dentro de las diferencias tiene que ver con el timing. Entonces yo me demoro en conocer al paciente y se me puede aparecer, sobre todo de lo que se ve en tribunales, como bastante bien al principio, se me puede ver muchísimo más mejor, valga que lo que efectivamente aparece, y tengo una tracalada de informes que la mitad me dice que sí, la otra mitad me dice que no, y nosotros nos vamos formando una idea de este paciente y muchas veces nos peleamos entre nosotros porque es como, no, es que el niño no está preparado, no, es que hay violencia con la madre, es que la madre está interviniendo, esto ya pasó, no, pero ¿cómo si eso está repercutiendo en el niño o la niña? Y nos vemos en esa dinámica. Claro, yo creo que ahí es como en esto de los colegas, que están como que de repente no son objetivos, que depende de la parte que lo contrató y todo, características de personalidad, y de repente también uno ve como que uno tiene ciertas preconcepciones acerca de las dinámicas involucradas, y como que rasga vestiduras y tramita temáticas valóricas del terapeuta, más que del caso involucrado. Y eso me lleva a dos temas, que es uno, el trabajo en la persona del terapeuta, que creo que es importante para poder hacer un trabajo responsable y ético, y el tema de, comillas, la imparcialidad. Que lo vemos desde la clínica, desde la justicia y todo, y que en tribunales de familia, que se pone en el tapete. ¿Cómo manejarían eso? ¿Qué me dirían al respecto de esas dos cosas? Yo tengo una opinión, y es que es imposible hacer terapia si no es desde la propia experiencia. Tus valores, tus prejuicios van a impactar en cómo haces terapia. Eso es inevitable. El punto no está en que no impacten, el punto está en que uno esté consciente de cuáles son. ¿Cierto? Y poder establecerlo, y poder comunicarlos, y poder compartirlos con los colegas con los que estás trabajando. Porque de ahí y de esas conversaciones se pueden construir intervenciones que son efectivas, ¿no? Pero creo que para el trabajo en tribunales tiene que hacerse desde un enfoque de derechos. Totalmente de acuerdo. Enfoque de género. También. No se puede hacer terapia en tribunales si no se hace desde al menos esos puntos en común, creo yo. Porque de lo contrario repetimos muchas veces las violencias y los maltratos que el mismo sistema muchas veces hace pasar a las personas que llegan al proceso terapéutico. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas, de hecho, que hemos planteado acá es como que nuestro sello es justamente que el enfoque de derecho es nuestro piso, como eso es. Y dentro del enfoque de derecho tenemos la perspectiva de género, ¿no? Que hoy día, menos mal, los tribunales han ido avanzando en eso. Pero sí creo que el trabajo de la persona del terapeuta es sumamente relevante, y en eso se engancha, por ejemplo, el trabajo con el colega como el coterapeuta, y también la supervisión como un espacio que nos permite... El rol de la supervisión en tribunales de familia. Como lo ven, y si ven diferencias entre la supervisión en tribunales de familia y la supervisión de lo que son otros procesos psicoterapéuticos, también tiene una dinámica distinta al supervisar tribunales. Sí, porque el supervisar tribunales involucra como otros niveles, involucra que yo creo que nosotros partimos desde una dinámica en donde miramos al paciente o al sistema desde una mirada psicológica como más clínicamente pura. Y desde ahí lo subimos a una base que es, pero estamos en este contexto, en este aparataje judicial, y ahí en la supervisión, a propósito de que hay otros, de que estás tú, por ejemplo, que tienes una formación, ya basta que está, Marisabel, que mira desde otro espacio, se empieza a construir, por ejemplo, desde lo que es lo normativo. Entonces, muchas veces nos frascamos en lo que iríamos a hacer, cómo trabajaríamos esta necesidad, y rápidamente la supervisión, a diferencia de la clínica que te permite poder ahondar más en eso, es como, pero es que ese no es el objetivo del no es el objetivo del tribunal. Entonces acá tenemos que volver el foco. ¿Cuál es el objetivo del tribunal? Esto otro está bien, pero tenemos que solicitárselo al tribunal de una manera distinta, y se sale de este espacio porque parte también de como del cuidado con el paciente es poder delimitar
viene el espacio, este no es tu espacio terapéutico, donde obviamente si tú te pones a llorar y me cuentas algo, te voy a permitir el espacio, pero aquí estamos trabajando otras cosas. Y si yo dejo esa ambigüedad en ese espacio, yo como terapeuta también me voy metiendo en esa ambigüedad. Y yo creo que ahí es donde nuestra figura, a propósito de las temáticas que se trabajan también, se va como sesgando y empezamos a tener estos problemas de la imparcialidad, de las dinámicas entre nosotros mismos, de abanderarnos. Si es que no existe esta mirada externa y, como bien decía Javi, como de uno entender también que una persona que... Y poder mirar y tramitar eso, y de repente también cuando uno ve el trabajo de supervisión, que en tribunales uno supervisa el trabajo directamente con el paciente y las partes, pero una parte sustancial de la supervisión es cómo tramitar la relación con el tribunal, el informe, cuando me informamos, que si ponemos 2 terapeutas, 1, si mandamos un informe de la causa, si mandamos un informe individual, el cómo hago para que las 2 terapeutas están viendo y sean más imparciales, tengamos enfoque de derecho, y todo. Entonces implica también supervisar la relación con los distintos intervinientes. Y ustedes plantearon enfoque de derecho, enfoque de género. Yo les agregaría el que creo que además el enfoque integrativo, supraparadigmático. ¿Por qué? Porque eso nos obliga en un terreno donde es tan fácil, porque se mueven muchos afectos, y porque lo que uno ve es terrible, a uno le duele la guata, a uno le duele el corazón, muchos de los casos que nos ha tocado ver. Es muy fácil el engancharse con un lado, con otro, y perder una perspectiva. Cuando tú estás desde el enfoque, te obligas a mirar todos los paradigmas, todos los intervinientes, el macrosistema, la dimensión sociocultural, ver los elementos de historia, y te obligas a esto de el trabajar los estímulos significados terapéuticamente efectivos, le agregaría yo, que lo vamos a patentar hoy día, estímulos significados judicialmente efectivos, porque hay que saber escribir informes, por ejemplo, en lenguaje de determinada manera para que te lo escuchen. Ese es un plus que nosotros nos obligamos a mirar, que nos ayuda a lidiar con esto de que uno tiende a abanderarse, porque te moviliza, si no, como tú dices, yo no puedo atender desde alguien que no soy. Entonces, pero también porque el principal factor, y esto lo sabemos, ¿cierto? El principal factor que predice el cambio en psicoterapia no es la técnica, es la relación terapéutica. Y creo que es fácil confundir la relación terapéutica con abanderamiento. Claro, justamente. Es muy fácil. Claro. Creo que ahí una perspectiva crítica que no nazca solamente de uno, sino que también del proceso de supervisión, de lo que te dice el supervisor, de lo que te dicen tus colegas, ¿cierto? De este trabajo con los otros, es central para evitar ese abanderamiento, ¿no? Y poder establecerlo, mira, ¿sabes qué? Esta es la alianza terapéutica, este es el tipo de relación y vínculo que podemos tener, lo que no significa, ¿cierto?, que no pueda mirar que este conflicto finalmente, ¿no? Va más allá de lo que puede existir en la sesión misma. Y finalmente me gustaría agregar algo. Y es que nosotros también somos seres humanos. También nos duele la guata, como decía la Vero, con las cosas que ocurren. También nos frustramos muchas veces con las personas con las que trabajamos. Y uno dice, oye, ya, por favor. Creo que tener un espacio de supervisión como para poder expresar estas frustraciones, para poder decir, oye, ¿sabes qué? Estoy complicado con este caso, oye, estoy súper enojado, o tengo pena, o lo que fuera, ¿no? Recuerdo, hace muchos años atrás, cuando recién estábamos empezando en esto, estaba teniendo un chiquitito, no haber tenido más de 6 o 7 años en un proceso de revinculación, qué sé yo. Y los papás no eran malos papás, pero no tenían muy en cuenta finalmente el bienestar del niño, ¿cierto? Les costaba mucho verlo como un individuo, etc. Y en un momento estaba atendiendo al cabro chico y decía, y si me lo pongo al hombro y salgo por la ventana y lo adopto y lo crío yo, qué sé yo, la cuestión. Y claro, por supuesto, la supervisión permite poner esos límites, ¿cierto? Decir, ¿sabes qué? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con el proceso? Permite también cuidarnos a nosotros mismos. La cosa del burnout de los terapeutas en tribunales, que es altísimo. Intenso. Poder decir, ¿sabes qué? ¿Cuántos casos, por ejemplo, puedo ver de tribunales? ¿Cuánto es suficiente? E incluso, yo creo que quizás esto puede ser medio complejo para los colegas, pero ¿cuándo poder decir no puedo más? ¿Cuándo derivo?
¿cierto? Yo creo que eso también es importante y creo que es muy difícil llegar a ese nivel de autoconocimiento y de autoanálisis sin una supervisión. Sí, como en un trabajo individual. Ahora, ahí como quisiera retomar un poco lo que dices tú, Vero, porque yo creo que desde el modelo, comparto totalmente que creo que nos da una mirada que nos permite, como decías tú, mirar desde todas partes, como comentaba al principio, como este es un trabajo en sistema, lo podemos encajar más fácilmente. Pero además creo que nosotros desde el modelo, y bueno, digo nosotros, pero creo que principalmente las personas que han estado mucho antes que mí, han logrado establecer un sistema de intervención en tribunales que es nuestro. Y yo creo que una de las cosas que nos falta es que nos falta estructurarlo y tenerlo escrito y presentárselo al tribunal porque lo hacemos. O sea, cuando tú hablaste del modelo el proceso de revinculaciones es un modelo nuestro. Es un modelo del enfoque y creo que es lo que marca la diferencia, por ejemplo, en procesos en otros centros, en donde justamente dentro de todo lo que hemos conversado es que son 6 meses y están 6 meses en el otro lado y después vemos que estuvieron 6 meses en centro A, en centro B, en centro C. Y que fueron al tribunal 1, tribunal 2 y nunca han solucionado. Y 2 años llegan acá y a lo mejor nosotros estamos 1 año, 2 años, pero logramos objetivos justamente porque desde el modelo hemos logrado establecer una forma de trabajar a propósito y yo creo, o al menos porque mi experiencia, donde creo que lo tenemos mejor armado, es de la revinculación. Primero, creo que tomamos un modelo de la revinculación que viene de la reparación de daño, Herman, que tiene 3 fases, pero dentro de esas fases, por ejemplo, nosotros hemos logrado incorporar primero un diagnóstico integral desde lo jurídico. Ahí ya hay un aporte. Y yo sé que todavía no hemos integrado en el modelo como el aparataje jurídico, pero yo creo que es parte desde la dimensión sociocultural y que nos permea todo, porque creo que cuando lo ponemos en lo ambiental o en lo sistémico se nos queda muy chiquitito, porque es un piso, y por eso creo que uno de los pisos que tenemos nosotros como nuestro modelo es justamente partir de este enfoque de derecho que arribita está este aparataje judicial que lo metemos, ¿no? Y lo tenemos en nuestro diagnóstico integral en el ámbito jurídico y después tenemos la intervención que va en 3 fases, ¿no? Tenemos esta primera fase, esta fase inicial que parte desde lo individual y trabajamos con los 3 actores. En la supervisión nosotros conectamos la voz y vamos situando qué funciones del self, tanto del self individual de nuestros pacientes como del self diádico o como familiar que se nos vaya dando, van agarrando más relevancia. Y, por ejemplo, hemos logrado evidenciar que la función de significación termina siendo la función de toma de sentido de vida, termina siendo súper relevante al principio, pero porque están muy bajas. Y que justamente en un término medio la función de autoorganización empieza a adquirir relevancia, depende como la función de significación va permeando los 3 momentos hasta llegar a una significación integral y luego pasamos durante este primer espacio, de nuestro segundo momento, con la relevancia de la función de significación, con agarrar relevancia también la función de conducción de vida, porque ya en esta fase intermedia del proceso revinculatorio con el sistema familiar hemos avanzado hacia ya una situación de relación y se empieza a volver más problemático la relación conflictiva entre los padres, porque a medida que avanza suelen haber ahí más roces. Hasta finalmente logramos llegar a un elemento en donde la función de identidad y la función de sentido de vida adquiere una nueva relevancia, pero desde una mirada... En otro nivel. Y ahí es como que el sistema terapéutico, estoy hablando de todo el equipo de tribunales, porque son las distintas instancias, pasa a ser de yo auxiliar del sistema consultante, porque uno le va haciendo la pega, los va llevando de a poco, hasta que de a poquitito lo va tomando el sistema consultante. Y dentro de eso, que son aportes de leyes, dentro de eso, y de esto de la imparcialidad y todo, así como hablamos de los instrumentos que no están tan validados, que depende de los enfoques y todo, el cómo también nosotros hemos ido planteándonos con temáticas que son conflictivas pero relevantes, por ejemplo, síndrome de alienación parental y lo que planteamos nosotros. Y por otro lado, el cómo incorporamos desde lo clínico, desde lo teórico y desde la investigación esta cosa de, comillas, los falsos recuerdos, que son hechos que existen, ¿ya? Pero que nosotros no es que no le creamos a nuestros consultantes. ¿Cómo lo vemos? Coméntenme 2 temitas así, sencillitos para esta hora de la mañana.
¿Sabes qué? Yo creo que el síndrome de la alienación parental no se puede sostener ni científicamente, ni contextualmente, históricamente. Ni contextualmente, ni de ninguna manera, ni profesionalmente, por sí solo, pero además, si lo hacemos desde un enfoque de derecho, con perspectiva de género, aún menos. Aún menos. Ahora, ahí, el síndrome, el SAP, el síndrome de alienación parental, es el elemento de manipulación que el tribunal valida. Sí. Es cuando uno va y ve los informes y ve los espacios de formación que aparecen, ellos hablan, no solo los psicólogos y psiquiatras que hagan, sino que el sistema judicial, los jueces, los consejeros técnicos, utilizan ese concepto y hacen toda una hipótesis a propósito de la situación que está pasando en el sistema consultante a partir de ahí, con todos los antecedentes que sabemos. Yo creo que, y ahí otro aporte, ¿no?, que desde ley, que es el concepto de manipulación intrafamiliar, porque más allá además de el conflicto que tiene el SAP por su personaje creador, ¿no?, es que desconoce totalmente la figura del niño, niña o adolescente. No, pues como no lo ve. estamos hablando de manipulación intrafamiliar, de la instrumentalización del infante, y el mismo modelo instrumentaliza al infante porque se queda en lo que está sucediendo entre padre y madre y termina siendo un agente potenciador del conflicto. Por eso también cuando nosotros recibimos los peritajes que vienen con ese concepto, en cambio, nosotros como modelo hemos planteado este concepto de la manipulación intrafamiliar, donde se ven 3 niveles de tipos de manipulación y donde parte desde el niño. El centro es el niño y se evalúa desde el niño a raíz del modelo cómo está pudiendo ser influenciado, ¿no?, dentro de esta dinámica conflictiva. Sí. Y no solamente exactamente, escapa de los padres. Bueno, y ese es parte del trabajo que uno va haciendo de a poquitito, de hormiguita, entonces nos mandan por SAP y nosotros contestamos por MIF. La manipulación de familia, y no hablamos del SAP, te fijas que eso es una pega, que también es una pega en términos de como cosa social, de influencia, de ir educando y de todo. Y esto de los falsos recuerdos o incluso la implantación de recuerdos desde los terapeutas. Yo no sé, nunca he tenido mucho tema, o no me ha tocado realmente como menos mal. A nosotros sí. Después de esa reacción diré, menos mal. Nosotros tenemos un casito como bien patognomónico al respecto. Así ¿no? que las escucho. No, así, yo he aprendido con ese caso. Yo estoy segura y lo he dicho, se los he dicho a ellos también que los voy a hacer tesis. Porque, y voy a ser un poco reiterativa, el tiempo, como es un caso que llevamos ya 4, vamos para 5 años y que aparece... y yo creo que aquí fui yo muy, muy pesada, como en las supervisiones me decían elementos y yo fui muy como estoica a propósito de lo que veía en un principio. Hoy día creo que estuvo bien por el tiempo que se le permitió a este paciente, pero creo que sí cometí errores a propósito de, no sé si abanderarme, pero como de repente no querer mirar lo otro, una persona que viene con una develación de abuso con 3 años ya de proceso, ¿no? Y que todo decía que sí, y que se te planta y te dice, me hicieron esto y esto otro, y tribunal manda revinculación, y yo digo, pero ¿cómo vamos a revincular? ¿Cómo tengo este discurso? Y logré mantenerlo 1 año así como frenado, con muchos elementos extraños y todo, para que de repente... el caso de un vuelco gigantesco y ese infante te diga, es que me dicen que diga esto. Y eso, develación, ya, podría dar vuelta, en principio lo esperas, ¿no? Porque retractación es parte de los procesos que uno espera en contexto abusivo, el niño con todos los síntomas abusivos que, pese a que se había interrumpido el contacto con el supuesto agresor, se mantenían 4 o 5 años después, que era una de las cosas que me decían en supervisión. Y llama mucho la atención el deterioro del niño, siendo que no está en contacto con el supuesto agresor. Y que después no queda ahí, ¿no? Sino que en estas cosas que pasan en los juicios, ¿no? De que me voy, llego, me voy. Hoy día estamos con un adolescente que tiene la vivencia y que aparece y que ves cómo lucha porque se vincula y hoy día está viendo a este otro cuidador. Y al mismo tiempo de repente llega a sala y te dice, es que me acuerdo de esto, y va al colegio y me acuerdo de esto. Ni siquiera con las influencias directas del sistema familiar todo el rato, porque ya el aparataje ha hecho como ceder, como ya me van a meter presa si sigo. Pero cómo trabajamos una vivencia con una persona que está como vivencia, pero que tenemos, a propósito de los antecedentes, la certeza de que no están los hechos que lo sustentan. Pero es porque este era un chiquitito, muy chiquitito, o sea, que hemos estado acompañando. 3 años. Era de los 3 años, entonces también no sabe qué era, qué no era, entonces tiene un recuerdo, tiene un falso recuerdo.
pero por las influencias. Entonces, cómo tú además reparas, comillas, trabajas, procesas Sin en la bailar. configuración de la identidad, de sus vínculos, cuando de facto él tiene este falso recuerdo. Entonces, obviamente que el tener supervisión, el trabajar en equipo, el obligarte a mirar de distintos ángulos, el no apresurarte en un diagnóstico, el tomar los tiempos, permiten que tengamos esta información, ¿ya? Claro. Que sería bien distinta a la vida de los niños si es que esto no tuviera, pero con un costo. Altísimo. Es que ahí está la cosa de cuidarse en el... Sí, totalmente, sí. de la persona del terapeuta, Sí. como no, yo creo que todos nos hemos sentido un poco, en ese caso en particular, un poco, no sé si responsable es la palabra correcta, pero con el peso de las decisiones que se toman. En mi cabeza estaba muchas veces, ¿y si estoy vinculando a un niño con Sí, su agresor? Y por otra parte, ¿y si estoy desvinculando a un niño con una figura de cuidado? Sí. Y eso es una dinámica permanente y que creo que este caso en particular abarca todos los niveles de lo que hemos hablado, ¿no? De lo que ha significado el estar trabajando en equipo, el que haya otras miradas, el hinchar, pero hasta por si acaso el tribunal para poder comunicarse, el lograr tener una comunicación con cada uno de los abogados. Hemos contado con todos los abogados, con los consejeros, con con la el procuradora, juez, con todo, hemos tenido con una todo. cantidad de... Oye, pero qué difícil es como organizar una reunión con curador ad litem o Muy complejo. con consejero técnico, ¿cierto? O no responden los correos, ¿cierto? Y organizarlo, pero además cuando los tenía todos juntos, Uh. no, esa era una cosa, nosotros además teníamos la reunión y después nos quedamos para procesar las reuniones. Y ahí yo creo que hay otro punto que se ve en tribunales y que involucra a la persona del terapeuta es que nos arriesgamos a que nos demanden. Sí. Sí, pues, todo el rato. Hemos tenido, el centro ha tenido, yo he tenido a propósito de los casos emblemáticos y es como cómo manejas eso también. Y en ese sentido es súper importante el sentirse como tranquilo, y yo creo que ahí en parte la responsabilidad social, la responsabilidad ética con nuestros consultantes y la responsabilidad con uno mismo tiene que ver con el sentirse respaldado con un equipo, no estoy solo, que lo estoy conversando, que todo esto, el sentirme seguro de que de donde estoy mirando es más probable que me queden menos cabos sueltos y todo, porque me puedo abanderar, me puedo equivocar, ¿te fijas? Y estoy sujeto a demanda y tengo que también saber prepararme y decir, oye, yo no es cosa de llegar y hacer un informe, o sea, tengo que apechugar con los informes, tengo que apechugar, si es que hago una denuncia, tengo que saber qué hacer, tengo que saber cómo hacer un informe para que sea leído, entonces son muchas demandas que es imposible hacerlo solo. Sí. Y además de eso tengo que saber ir a defender mi informe a juicio y tengo que saber contestar las preguntas, porque los abogados te llevan a esa parte en donde quieren que tú le digas que sí, que no, que le digas esto, y tienes que aprender a tomar la pregunta y aprovecharla para lo que tú quieres decir, porque a veces ni siquiera te quieren preguntar lo que tú quieres decir. Entonces, ¿cómo tomas eso y comunicas y le muestras al tribunal, en este caso a la jueza, lo que tú vas ahí, como que tú eres la voz de tu paciente, eres la voz, al final, sobre todo los infantes, como somos la voz que está ahí, como quien le da ese espacio para poder decirle a la jueza, oye, esto le está pasando y esto es relevante, y es relevante desde la dinámica psicológica, pero se lo tenemos que justificar normativamente, porque la jueza puede estar muy de acuerdo con nosotros, pero si no tiene un sustento normativo, aunque quiera, no va a poder implementarlo. Y ahí también esta cosa de los cuidados, también el ver lo ideal dentro de lo factible, en que, como digo yo, todo niño o niña necesita a sus padres. Claro, de repente dan ganas como de salir con el chicoquito por la ventana, pero no, porque tampoco lo estoy ayudando. Tengo que tratar de que ese papá sea el mejor papá, esa mamá sea la mejor. Era cabro chico, yo tenía como 25 años. No, está bien. Yo me he querido llevar así muy bonicotiana. Yo hasta el día de hoy, así que no te preocupes. Pero en el fondo es cómo los ayudamos más eficientemente, digamos, cómo hacemos cosas. Y lo otro también, el sentirse respaldado por hacer cosas con base científica, lo estamos haciendo en conjunto, hay un equipo detrás que también me cuida, ¿ya? O sea, yo creo que los tres acá hemos sido amenazados por algunas de las partes intervinientes y las contrapartes con cosas bastante gruesas y heavy, y uno tiene que saber que meterse en este terreno implica eso. Ahora, y quizás con esto voy a terminar para preguntarles a ustedes, porque muchas veces también nuestros colegas dicen, no, pero es que yo no trabajo en tribunales, entonces yo no, porque...
pero yo diría... Igual. ¿Ah? Comprensible igual. Es comprensible, pero muchas de estas temáticas que nosotros estamos hablando son cosas que nosotros como psicólogos debiéramos saber. Cualquiera de psicólogo, Sí. aunque no esté trabajando en tribunales, puede ser llamado para dar una información, puede ser solicitado un informe, puede tener que ir a tribunales, ¿ya? Entonces, ojo, yo puedo decir, no quiero trabajar con casos de tribunales, pero nosotros trabajamos con personas que tienen conflictos. No, y además tenemos una responsabilidad penal. Sí, como pues. somos sujetos garantes y por lo tanto tenemos una implicancia como jurídicamente, aunque no la queramos, aunque la desconozcamos, como que tenemos un deber de actuar bajo ciertos parámetros, o sea, como si es que se devela en sesión, si es que estoy advirtiendo algo, no puedo quedarme y ver qué y cómo concilio eso, que es una obligación, porque no nos exponemos a una responsabilidad penal. Además de, yo digo, ¿es tan bueno ir a denunciar ahora? Como voy a lograr que se cierre más mi paciente, eso creo que no tengo una respuesta certera. Es una temática. Bueno, Yo creo ahí que es importante ver, por una parte, el código deontológico de la profesión acá en Chile y por otra parte, tener claridad de cómo es la ley 20.584 de derechos y deberes del paciente. Sí. Yo creo que esas son dos variables relevantísimas como para poder funcionar desde ahí, ¿no? Sí. Incluso si uno no trabaja para tribunales de familia, pero desde lo privado o lo que fuera, yo creo tiene que hay que que saber. saberlo. Sí. Bueno, entonces hay como varias cosas. La importancia de que todo psicólogo tenga alguna noción de que pregrado forme mejor, de que sistematicemos lo que hacemos para que lo podamos mostrar, la relevancia de trabajar en equipo, la importancia y del aporte de lo que ha ido haciendo el LEIS de a poquitito y que tiene cosas muy bonitas dentro de los protocolos que hemos desarrollado y todo. Y sobre todo el agradecer a quienes hacen todo esto posible, que son ustedes, los terapeutas que trabajan en terreno, los que trabajan con los pacientes, porque todo esto no es una especulación desde lo teórico, esto es lo que hemos tenido que aprender de lo real y del sufrimiento, de las demandas, pero también de la riqueza que podemos encontrar, incluso en los casos más fregados, podemos encontrar riqueza en los intervinientes, en las partes, riqueza en nuestra profesión para lograr cosas que parecían que no, pero es un trabajo que hay que hacerlo responsable, éticamente y en conjunto, no lo podemos hacer solo. Eso. Y la supervisora también que soporta todos los Dios mío. desgastos, conflictos y ¿Pero qué hacemos? contingencias. Doctora Polo. Sí. No, agradecerles, chicos, muchas Gracias por la gracias. Creo instancia. que ha sido un encuentro muy rico y Gracias por la agradecerles invitación. por el trabajo y el camino que hemos recorrido juntos. Gracias por la invitación. Me gustaría agregar una última cosita. Yo creo que este espacio, no solamente para los colegas, sino que también para las personas con las que trabajamos, porque el paciente va y se atiende con nosotros 45 minutos a una hora, una vez a la semana. Y eso es lo que ve. Detrás de esos 45 minutos a una hora a la semana existe todo este trabajo. Existe un trabajo académico, existe un trabajo de investigación, existe un trabajo con la persona del terapeuta, y no es menor. ¿Sí? Yo creo que eso es bueno también que se sepa para afuera, que esto no lo sacamos del sombrero. No. ¿Sí? Esto Que lo no estamos en un box y listo. No, ojalá. Tendría harto más tiempo para esto, pero es eso, ¿no? Y también quería agradecerle a la supervisora, ¿no? Porque eso es aún más tiempo todavía. Así que eso. Gracias, chicos. Gracias.